Todos predicamos que ser diferente es guay, pero a la hora de la verdad, intentar encajar en un mundo repleto de estereotipos, cánones y reglas marcadas se vuelve una odisea. Yo mismo he sido testigo de la crueldad del ser humano cuando descubre quién eres realmente. Al siguiente invitado le ha tocado romper con todas las barreras que se ha encontrado por el camino hasta conseguir sentirse verdaderamente libre. Hoy hablamos con un poeta que ha usado las palabras como su mejor arma de defensa contra un enemigo que lanzaba bombas atómicas a diestro y siniestro. Bueno, David, bienvenido. Aquí estamos en Laguneando TV, un programa que lo que pretende es, de manera pedagógica, hablar de temas interesantes que a nuestra juventud, a los chicos y las chicas de hoy, les puede ayudar a entender un poquito más. Y hoy vamos a hablar de diversidad. Y bueno, como no puede ser de otra manera, te quiero preguntar, ¿por qué crees que estás sentado aquí en este primer programa que vamos a hablar de diversidad? Pues antes de nada, muchísimas gracias tanto a ti como al resto del equipo por esta oportunidad y al Ayuntamiento de La Laguna. Y en cuanto a la pregunta, sinceramente yo nunca pensé cuando era pequeño, cuando era adolescente, estar hablando tan abiertamente como estamos ahora hablando en mitad del pleno centro de La Laguna sobre diversidad y sobre temas LGBT. Y nunca lo pensé porque me aterraba la idea de salir del armario y vivía muy reprimido. Al final pues me armé de valor. Sí es verdad que también gracias al papel de los activistas a lo largo de los años ya el camino está mucho más allanado que hace 40 o 50 años. Y bueno, pues tomé el valor y sentí la necesidad de que tenía que salir del armario y vivir mi vida plenamente y en libertad. Creo que a día de hoy sigue habiendo mucha discriminación a pesar de todo el proceso. En el caso de La Laguna, por ejemplo, es una ciudad universitaria, y eso también pues abre las puertas a que venga gente de Europa, de Erasmus y demás, y eso hace que seamos mucho más abiertos a lo mejor que otras partes de la isla, lo que es una sensación o un sentimiento un poco agridulce, porque eso quiere decir que el resto de la isla a lo mejor no tiene tanto contacto con el resto bueno, no, a lo mejor no es tan tolerante y hace falta seguir visibilizando, no solo aquí en La Laguna, sino en el resto de la isla de Canarias y del país. David, tú eres poeta, además de nacido en La Laguna, eres un poeta de esta ciudad, ¿no?, que tanto arte tiene. Para todas aquellas personas que nos están viendo en el día de hoy, ¿qué les podemos decir sobre tu obra? O sea, ¿cómo empezaste a escribir? Y esto lo hilo un poco, porque sé que eres un poeta activista, que a través de tus poesías, a través de tus poemas, pues defiendes la diversidad, que es el tema del que estamos hablando hoy. Efectivamente, yo en general en mis textos, en mis poemas, en todo lo que escribo, siempre intento, independientemente de la temática que sea, intento que la gente sea libre independientemente de su condición sexual, su raza, su religión, lo que sea. Es lo que siento, ¿no? Y en cuanto a mi obra poética, mi primer libro, lo publiqué en 2018, hace 2 años. ¿Cómo se llama? 10 años y el vivir. 10 años y el vivir, para sí, que lo podamos buscar por ahí, por internet, y stalkearte un poco. Muy bien. Y ese libro justo está dividido en 3 capítulos que coinciden con el antes, el durante y el después de salir del armario. Y cuento un poco pues esa historia, lo que realmente es salir del armario y todo lo que conlleva. Por un lado, mi objetivo era ayudar a las personas que estuvieran pasando un momento pues, de represión y poder ayudarlas, que se sintieran también, que tuvieran un referente también en el ámbito de la poesía y de la literatura, y también para que el resto de personas que no estén tan familiarizadas con las temáticas LGBT pues, se acercaran más a lo que es la historia de una persona que vive así. Y un poco pues también intentar deconstruir ese pensamiento, esa cultura heteropatriarcal en la que vivimos. Hablando de cultura heteropatriarcal, hablando de ese acercamiento a la población, es verdad que en la actualidad es mucho más fácil salir del armario que hace 20 o 30 años, incluso hace 10 años. Pero ¿tú crees que la diversidad ha llegado de verdad a toda esa gente que nos está viendo hoy? O sea, ¿crees que verdaderamente vivimos en una sociedad
concienciada y diversa? Sí, al 100% no, desde luego que no, porque han sido muchísimos, no solo años, sino siglos y siglos de represión, y eso no se cambia un día para otro. El franquismo en realidad está a la vuelta de la esquina, o sea, es que acabamos de salir del franquismo prácticamente en la historia de la humanidad. Y por supuesto que todavía sigue habiendo muchísimas conductas y muchísima cultura machista y fóbica hacia el colectivo LGBT, y por supuesto hay que seguir visibilizando con charlas como esta y día a día, y es una lucha que todavía queda mucho camino por recorrer. Si es verdad, como ya dije antes, que las represiones que hay ahora a lo mejor no son tantas como la había antes, pero eso no quiere decir que haya desaparecido. La verdad que la diversidad es un tema que, aunque parece que está de lejos, está de cerca, ¿no? Porque quizás en el mundo de la empresa, que es un mundo que yo conozco bastante bien, incluso, bueno, en el mundo, no solamente en la política, pues que es un tema que siempre está candente, ¿no? ¿Qué forma o qué propones o qué crees que deberían de hacer nuestros chicos y nuestras chicas pues para conocer un poquito más sobre la diversidad? ¿Qué consejos le darías? ¿A dónde los mandarías a documentarse? ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que a través de internet está viendo este Laguneando TV y que quiera informarse un poquito más sobre este tema, sobre la diversidad? Pues la verdad es que gracias a los avances tecnológicos, pues en internet hay muchísima información. Con que busques, pongas 4 palabras o una palabra, ya te sale muchísima información sobre temática LGBT. También hay muchísimas asociaciones. Aquí en Tenerife está Algarabía, que tiene un montón de información si la gente se quiere informar, y sobre todo que les invito a que se deconstruyan, que no se sientan atacados por si en algún momento piensan que ellos también forman parte de esa discriminación, porque al final ser machista o ser homófobo, es homófoba o es machista la persona que agrede o insulta, pero también aquella que dice algunos comentarios que pasan por alto y no se dan cuenta. Entonces, que se deconstruyan, que no tengan miedo a hacerlo y que se informen, y que, pues eso, que en internet hay muchísima información al alcance de todo el mundo. David, tengo una duda. ¿La diversidad es cosa del colectivo LGTBIQ o debería ser algo general para toda la sociedad? Hombre, la diversidad, por desgracia, o sea, lo ideal sería que fuera para todo el mundo, ¿no? Porque al final los derechos del colectivo LGBT son derechos humanos en general. La desgracia es que no ha sido así a lo largo de la historia, y por eso sí es verdad que los que abanderan esa diversidad son las personas LGBT, pero por supuesto que tienen que estar de la mano y ayudándonos las personas heterosexuales, porque es que si no el avance va a ser mucho más costoso. ¿Qué le dirías a toda esa gente que nos dicen que el orgullo es una fiesta, que no se debe de celebrar? Bueno, pues todos estos comentarios recurrentes que además en los últimos tiempos han cobrado mucha fuerza. ¿Qué le diría David a toda esta gente? Pues simplemente que es difícil, porque ya yo creo que no vale con cualquier argumento que tú le digas a este tipo de personas, no entran a razonar, ¿no? Por mucho que tú les expliques una cosa u otra. Así que yo el consejo que les daría o lo que les diría a estas personas sería simplemente que no se sientan atacados y que aprendan a ser empáticos y a actuar con amor. Eso es lo principal. Qué bonita palabra, el amor. David, te voy a pedir que le mandes un mensaje, te voy a pedir 2. A ver si te planteo un reto, ¿no? Uno, para toda esa gente que nos está viendo y que verdaderamente, pues, como tú bien decías al principio, está en una situación en la que necesita entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Y necesita que, bueno, que en este punto que hablamos de diversidad, pues un mensaje de apoyo, un consejo. Y el otro mensaje que te voy a pedir es a toda esa gente que siente que la diversidad no forma parte de su vida, o sea, que no es algo que vaya con ellos, porque no son del colectivo. O sea, te pido esos 2 mensajes. A la persona que está ahora mismo pasando un momento complicado porque no está entendiendo qué le pasa, qué le dirías, y a esa persona que siente que la diversidad no forma parte de su vida. En cuanto al primer consejo, a las personas que estén pasando por un momento, pues, crítico o de represión, les aconsejaría que no tuvieran miedo, que sí es verdad que cuesta, sobre todo al principio, que parece que no tienes salida y que estás metido en un hoyo que nunca vas a salir, pero es que yo soy el claro ejemplo, que es que
yo vivo una represión muy grande conmigo mismo, pero es que se sale en el momento en el que confíes en ti, en que estés seguro de lo que te gusta y que te dé igual el resto. Sobre todo que no se quede ese pensamiento en uno mismo, sino que se comparta pues, con las personas más cercanas, con la persona que más tenga confianza, que lo cuente, si es el padre, el tutor, el amigo, la hermana, lo que sea. Lo que decías ahora, ¿no? Perdona que te interrumpa, Sí. súper importante porque por una parte es la presión social, ¿no? que tenemos a la hora de poder, pues bueno, contar eso que nos está pasando, pero luego por otra parte, que lo has dicho ahora y me parece que es interesante destacarlo, hay otra represión que es muy dura igual y que es muy difícil de superar también, que es la de uno con uno mismo, ¿no? O una con una misma. Claro. O sea, es interesante. Al esto que final cuentas. es otro tipo de homofobia interiorizada. Muchas personas que estamos dentro del armario tenemos un tipo de homofobia que es diferente a la homofobia de alguien que te pueda chillar por la calle y te insulte, ¿no? Pero es otro tipo de homofobia. Y a estas personas, si no tienen a esa persona en la que confiar para soltarlo, porque es muy importante soltarlo, porque ya no lo tienes tú, no lo sufres tú, sino que ya a lo mejor ese miedo lo sueltas y ya no existe y ya se disipa. Si no tienes ninguna persona de confianza, pues que contacte con asociaciones que están especializados, que los ayudan y que les proporciona todo tipo de seguridad y confianza para que tengan ese proceso, lleven ese proceso de la mejor manera posible. Y que no están solos, que es una cosa normal, que al final lo estereotipado, pues por suerte ya estamos en un punto Exacto. donde la diversidad, no solamente en el colectivo LGTBI, sino en cualquier cosa en la vida la tenemos muchísimo más normalizada y más avanzada, ¿no? Quizás ese mensaje también es muy interesante el que estás planteando. Y a esa gente que no forma parte del colectivo y que piensa que esto no va con ellos, Sí. ¿qué le diríamos? Es complicado, la verdad es que es complicada la pregunta, pero yo creo que todo el avance implica el respeto. Las personas LGBT a día de hoy no son respetadas. Se intenta que se acepten, pero no son respetadas. Con lo cual, digamos que la evolución, no solo a nivel social de una sociedad, sino a nivel personal, pasa por respetar a los demás y madurar. Es muy importante madurar y si esas personas de verdad quieren ser personas maduras y que respeten y quieren hacerse también respetar, pues necesitan informarse de todos estos temas y luchar también con nosotros. Y por encima de todo, lo decías antes, ¿no? El amor, que es ese motor que define la igualdad. David, en Laguneando TV lo que pretendemos es no solamente llegar a todos los lugares posibles, sino conocer la experiencia o conocer la opinión de gente joven. Yo te voy a dar las gracias por acompañarme en la tarde de hoy en esta maravillosa laguna. Te doy las gracias por compartir con toda esta gente joven tu visión y tu opinión. Ya saben, a buscar el libro de David, a buscar a David, a seguirle, y ahora nos vamos a disfrutar de un magnífico coloquio, un magnífico debate con gente joven que queremos saber qué opinan sobre este tema tan importante que es la diversidad. Bueno, y aquí estamos para hablar de diversidad con Alekai, Ingrid, Alejandro, Federico y Selene, jóvenes que, bueno, pues tienen una opinión y que quieren compartir con todos ustedes y con todos nosotros su visión de la diversidad. Y bueno, muy brevemente, si quieren, para empezar esta pequeña mesa redonda, les preguntaría o les diría que nos contasen qué es para ustedes la diversidad. Empieza Federico, si quieres. Pues la diversidad, a ver, son bastantes cosas, pero tal y como la entiendo a día de hoy, vendrían a ser básicamente dos cosas, que entiendo que en el futuro me van a corregir o me van a añadir más, pero yo entiendo que hace referencia a dos cosas, a la orientación sexual de las personas y a la identidad de las personas. Entiendo que son básicamente esas dos cosas, que sería básicamente LGTBIQ+. Ingrid. Bueno, para mí la diversidad es un campo demasiado grande que incluye demasiadas cosas, y sí pienso que la diversidad al final no es una opción, sino que la diversidad es la realidad, porque en todo lo que engloba diversidad al final existen diferentes términos y al final todos somos muy diversos dentro de la diversidad.
Muchas gracias. Alejandro. Sí, como decían ya, la diversidad es un espectro muy amplio. No podemos cosificarlo o decir esto y esto, realmente. O sea, diversidad puede ser muchas cosas. Muy bien. Selene, ¿qué opinas? Yo opino exactamente lo mismo. De hecho, antes la diversidad era solamente prácticamente distinguir a los homosexuales de los heterosexuales, pero creo que gracias a Dios ahora hay mucho más conocimiento de todas las diversas identidades y orientaciones. Alecay. A ver, yo creo que está la diversidad que han hablado todas las compañeras, que puede ser la diversidad LGBTI, también puede estar la diversidad de las personas, en este caso con discapacidad o con diversidad, porque al final es otra realidad que está ahí, pero para mí, a nivel personal, la diversidad está desde el momento en el que pones un pie en la calle, que encuentras todo tipo de diversidad, pues cuando te vas a tomar un café, cuando vas a estudiar, cuando vas a leer, todo, la diversidad está en cada paso que damos y en todo lo que hacemos, por lo menos desde mi perspectiva. Yo, bueno, como saben, pues nos están viendo un montón de chicos y chicas muy diversos, espero, y ¿qué hacen ustedes por la diversidad? O sea, si tuviésemos que contarles a ellos, porque quiero interesarme por este mundo de la diversidad, ¿qué le podríamos decir que hacen ustedes ya por la diversidad y que ellos quieren que deban conocer? Selene, por ejemplo. Yo creo que lo primero de todo que hay que tener es empatía y que no hay que tener miedo a los grilletes ni a los armarios que nos intenta meter la sociedad o las personas de nuestro alrededor. Alejandro, ¿qué le dirías a todas esas personas que nos están escuchando que pueden hacer por la diversidad? ¿Qué haces tú en el día a día? En nuestro caso, por ejemplo, nuestro colectivo, que es un colectivo juvenil, básicamente, realmente está muy unido a la diversidad porque básicamente los jóvenes son un gran motor dentro de este campo y tienen muchas ganas de generar un cambio y de estar todo el rato en movimiento para poder tratar diversos temas. En nuestro caso, y lo que le diría a la juventud es que sobre todo información, que investiguen y que si encuentran algo que les interese, pues que no metan solamente el dedo, que se metan dentro. Pues al igual que dijo Alex, nosotros nos encargamos pues también un poco de eso, de no dejarlo ahí, sino hacer incidir a los chicos y a las chicas en diversidad, en conocer un poco más y sobre todo en fomentar la tolerancia, porque si no somos tolerantes entre iguales, no hay nada que hacer. De acuerdo. Federico. Pues suscribo totalmente lo que estás comentando. Creo que investigar y aprender sobre el tema es súper importante, pero sobre todo de cara al debate. Debatirlo, yo lo he tratado de debatir con la familia, con amigas, con amigos y personas así que conozco puntualmente, y me parece que eso es básico para que esa realidad y para que esa diversidad no se quede en una pequeña parte de la población, sino que sea todo el mundo. Creo que hay que sacar el tema a la calle y a los temas de conversación de todo el día, del día a día. Ya lo saben, a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy, a debatir y hablar de diversidad. Alecay. Para mí, bueno, hablar, debatir, informarse, formarse, serían tantas palabras para poder tratar el tema de la diversidad. Yo en este caso, como comentabas, para mí lo que yo hago dentro de la diversidad es ayudar al colectivo o trabajar junto al colectivo LGBTI. Como persona trans y persona perteneciente a un colectivo trans específico, lo más que hago es eso, estar con mis chicos y con mis chicas trans y poder pues ser todos como me gusta decirle, un movimiento de empoderamiento, que podamos salir a la calle y sentirnos orgullosos de quienes somos, porque al final no somos ni más ni menos que nadie más. Entonces la formación y la visibilización y el debate es vital para poder salir y tener los mismos derechos que tienen los demás. Cuando preparábamos Laguneando TV, que es este proyecto en el que estamos hoy, uno de los retos o de los planteamientos que nos hacíamos era si de verdad en la actualidad la diversidad está calando en la sociedad o si todavía quedan muchas cosas por hacer. Por eso yo me preguntaba si ustedes conocen a alguien que haya sentido rechazo por defender la diversidad y si creen de alguna manera que todavía queda mucho trabajo por hacer o si hemos avanzado mucho. ¿Qué opinan ustedes? Alecay, claro. Sí. No, vale, no, yo yo creo que todas las personas que empoderen o que abanderen un movimiento de lo que se considera lo normal por esta sociedad, todas van a sufrir discriminación o todas hemos sufrido discriminación. Decirte una persona en concreto sería olvidarse de todas las demás que no han tenido ese foco donde poder visibilizarse. Todas hemos, pues en este caso, por abanderar la lucha del colectivo trans, del LGBTI, de las personas con discapacidad. Cada vez que pisamos
en la calle y decimos lo que somos, luchamos por este movimiento, hemos sufrido una discriminación por no seguir lo que la sociedad dictaminaba que era lo normal. Entonces yo no me voy a centrar solo en una, sino creo que habría que, si se pudiese, para mí sería ideal poder visibilizarlas a todas, porque todas han sumado a que hoy podamos tener un poquito más de visibilidad. Porque ¿creen ustedes que todavía queda mucho por hacer en el aspecto de diversidad, Ingrid? Muchísimo. Al final esto es una carrera a fondo en todo, porque nos vamos actualizando con el tiempo y todo va cambiando. Y es una carrera a fondo a la cual debemos sumarnos y seguir nadando, porque si no, no vamos a llegar todos a buen puerto. ¿Tú qué opinas, Federico? Sí, creo que en este tipo de preguntas siempre es importante reconocer, ¿no?, que ha habido todo un progreso, ¿no?, y que eso siempre es importante mencionarlo porque no partimos de cero. Pero claro, evidentemente es un camino que se ha empezado a recorrer y que todavía queda bastante. Creo que es muy importante recordar, y que por eso ha habido tanto furor últimamente, que todavía incluso a nivel legislativo siguen quedando bastantes tareas pendientes realmente de proteger a un colectivo cuya realidad es que presentan unas tasas de suicidio más elevadas, presentan una probabilidad de estar en riesgo de exclusión social más alta. Entonces, quiero decir, es una realidad que este colectivo está en una situación de vulnerabilidad, y creo que como sociedad toca responsabilizarnos de todos los resultados. ¿Qué opinas, Alejandro, sobre lo que nos queda por hacer en materia de diversidad? Bueno, antes preguntaba si conocíamos a personas que hayan rechazado el colectivo. Y yo creo que es una pregunta muy importante, porque pienso que también nosotras, en algún momento de nuestra vida, hemos sido parte de ese rechazo, o hemos hecho ese rechazo a otras personas. Yo personalmente, desde mi infancia siempre he sabido que soy gay, y yo generaba ese rechazo, aunque bueno, es algo muy común en el colectivo, ya que antes de tú poder salir del armario es normal que a veces generes estos rechazos por un sentimiento de poder entrar al grupo y todo esto, pero sí es muy importante que haya una deconstrucción previa ante todo esto para poder saber en qué momento estamos y dónde estamos ahora. Selene, porque decían antes que bueno, que hablando de diversidad, también hablabas tú de la diversidad en general, no solamente el colectivo LGTBI. Exacto, yo creo que todavía queda mucho camino que recorrer. Como decían bien los compañeros, no partimos de cero, ya se han conseguido bastantes cosas. Lo único que a mí me da miedo es que se vaya la balanza hacia el otro lado, y que también las personas más vulnerables discriminen a los que ahora tienen privilegios. Entonces creo que, como dije al principio, hay que partir de la empatía, como dijo Ingrid, de la tolerancia, y que yo no pertenezca al colectivo LGTBI o no tenga ninguna discapacidad no significa que yo no te apoye, ni que te quiera, ni que vaya a defenderte. Eso creo que es importante. Muy bien. Si pudiese decir algo más, solo por cerrar, porque es que estamos hablando del colectivo LGBTI, y a mí me gustaría que la gente entrase a informarse realmente, porque muchas personas cuando le dices LGBTI te engloban, pero no saben lo que significa letra por letra. Entonces, lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. Entonces, y después está el más, que puedes también informarse. Entonces, que estaría también bien, porque cuando hablamos de consecución de derechos, de lo que se ha avanzado, no todas esas letras han avanzado en igualdad. En este caso hay letras que, como en este caso somos las personas trans o son las personas intersex, que no tenemos derecho. Entonces que es bueno en este caso hablar letra por letra, y que todas tengan su autonomía, para que en este caso no digamos hemos avanzado, no, todas no hemos avanzado igual, y es importante que se visibilice para de verdad conseguir derechos. Qué bueno. Chicos, por ir cerrando este debate de diversidad, que ha sido intenso, nos ha pasado volando, me gustaría que nos propusiesen algo, o que les propusiesen algo a las personas que nos están viendo en este momento, cómo pueden ellos verdaderamente avanzar en la diversidad. Ya decías antes, Federico, que sacar el debate, ¿no?, y hablar con esa gente, pero bueno, algún caso de éxito, algo que sea interesante destacar para cerrar este ratito que hemos pasado aquí súper agradable. Si quieres, empezamos tú por ti, Federico. Sí, me gustaría mencionar, a ver, no conozco o no creo que pueda aportar ningún caso que conozca, pero sí que es cierto que hay un dato que siempre me llamó muchísimo la atención, que es que, por ejemplo, con la gente trans, la probabilidad de que termine en una situación de pobreza depende muchísimo del apoyo que le den sus padres, ¿no? Como que eso es un elemento determinante a la hora de que una persona consiga desarrollarse y crecer. Entonces, recordar eso muchísimo, que hacer entender a la gente, y sobre todo a los familiares, que nos quieran por ser como somos, es determinante a la hora de tener una buena vida. Entonces, importante recordárselo. Qué bueno. Ingrid. Yo
Conozco algún caso así que me venga porque sea significativo, pero sí creo que debemos de recordar que debemos de apoyar muchísimo, porque como decía Selene, el hecho de que no seamos parte no quiere decir que no nos podamos sumar a la causa y formar parte de ella. Al final la sociedad se construye entre todos y tenemos que apoyarnos, respetarnos, tolerarnos y contribuir entre todos para conseguir la unión. Qué bueno. Alejandro, ¿cómo cerraríamos esto? En mi caso animo a todas las personas que nos están viendo a que busquen una asociación cercana, un colectivo cercano que tengan cerca de su casa y que pregunten y que se informen y que participen en lo que puedan y en lo que quieran. Que al final estoy segurísimo de que las personas que pertenecen a ese colectivo estarán muy orgullosas y estarán muy felices de recibir a gente joven o a cualquiera que se preste. Qué bueno. Selene. Pues a mí me gustaría cerrar diciendo que hay mucha gente famosa, seguro que todos tenemos a actores, cantantes, músicos, etcétera, o pintores o lo que sea, que admiramos y que ellos también han sufrido este rechazo, y creo que si les pasan a ellos, que lo tienen todo, le puede pasar al vecino, y entonces, como bien dijo Alejandro, involucrarse en las actividades de los pequeños grupos que tengamos en nuestro propio barrio. Fenomenal. Alecay. Yo sí que quiero nombrar un caso, porque es que al final creo que cuando hablamos de colectivos específicos, y ahora me voy a centrar en el colectivo trans, lo tenemos muy arraigado a la noche y a temas como muy oscuros, y yo quiero que la gente pues conozca casos de éxito como puede ser el de Silvia Matos. Silvia Matos es la creadora de Translingerie. Ella es una empresaria que se sacó su carrera y no tuvo éxito porque la empleabilidad dentro del colectivo trans es algo nefasto, pero ahora es una empresaria de éxito, y entonces ahí te está dejando claro que las personas trans somos iguales de válidas y que ella es una de muchos casos. Y cerrar, como comentaba Alejandro, si quieres informarte, yo creo que al final de todas las realidades siempre hay asociaciones y siempre hay personas que estarían dispuestas a que te puedas acercar a conocernos, y en mi caso siempre digo que se acerquen a conocernos, que se darán cuenta que no somos tan diferentes al resto de la población. Simplemente tienen que venir y decirnos, oye, yo quiero aprender de esto, y aquí estaremos para ayudarles a todos. Bueno, pues qué maravilla. Pues la verdad que ha sido un placer contar con ustedes en este día de hoy. Lo que está claro que todavía nos queda mucho por conseguir en diversidad, pero solo lo vamos a conseguir si le ponemos muchísimo amor. Así que a echarle amor a la diversidad.